Bueno, estamos aquí con José Luis, ahora José Luis Simón, Hola, periodista de alto voltaje, de quilates, un analista también, en el término político nacional e internacional, porque él domina un montón de temas que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, que así a boca de jarro nomás lo que puedas decir, si querés, ¿verdad? Porque Chile nos interesa ahora, Chile, analizar la cuestión del liderazgo que supuestamente va a tener este señor Boric, que dio a conocer el nombre de sus ministros, 24 en total, y 13 mujeres. 14. 14 ya aumentó, entonces 14 mujeres entre esos 24. ¿Qué está pasando en Ucrania? Vamos a Europa ahora, rápidamente. ¿Qué pasa ahí? Es una de las líneas de falla. La corteza terrestre tiene líneas de falla, las placas tectónicas que cuando chocan entre sí se producen grandes catástrofes. Una de las placas tectónicas geopolíticas. Ahí está en este momento, y es una cuestión que incluso en la prensa internacional se oculta. La cuestión de Ucrania tiene mucho que ver con la crisis de liderazgo de Putin. ¿Así, che? Claro. ¿Por qué? Y él necesita un conflicto triunfante, triunfar en un conflicto bélico para proyectarse 30 años más. Él es un nuevo zar. El nuevo zar. Claro, con mucha... Hace 20 años ya que gobierna. Y aproximadamente. Él vino después... Más o menos. Después de Gorbachev vinieron un par de intermedios y legalmente él. Y él es un leninista del poder. Maneja los resortes del poder con la seguridad del Estado. Y además tiene una vocación zarista. También. Claro, une el absolutismo, la autocracia zarista, ¿verdad?, con el totalitarismo soviético, y de ahí tiene entonces la magnífica combinación de su policía secreta. Armó un combo entonces. Sí. Claro, es un combo. Y Ucrania es uno de los países más antiguos de Europa. De hecho, la fundación de Europa se debe, Kiev se funda antes que Moscú. No sabía. Y el origen, bueno, pero ¿sabes qué? Si vamos a hablar de Chile, hablemos de Chile, y en todo caso lo de Ucrania es muy importante, entre otras razones, Bruno, porque en Paraguay tenemos migración ucraniana muy importante en el sur del país, en Itapúa. Hay una cuestión para que te des cuenta. Sí. Ucrania ha sido un país sacrificado ya desde la época del leninismo, de la implantación del comunismo, en su etapa más salvaje, de la transición de Lenin a Stalin. Y no es que Lenin no tuviese ninguna importancia, porque él fue el que organizó el genocidio de los kulaks, es decir, los agricultores prósperos, kulaks, ¿verdad? Que eran, Ucrania era el granero de Europa, y sigue siendo, y después lo fue de Rusia. Ese genocidio costó 10 millones de víctimas mortales. Terminó con la gente, porque cercaron a Ucrania, como ellos no querían someterse al comunismo, ¿verdad? Y los dejaron morir de inanición. De hambre. De hambre, enfermedades. ¿Eso fue cuándo? Y fue en la época de la colectivización del agro, ¿verdad? Cuando comienza con Lenin y comienzo del siglo XX por ahí. Claro, 1919, entre el 19 y el 26. Ahí ocurren 10 millones de seres humanos son muertos de inanición. Murieron ahí. Imagínate vos cuando le escuchás a algún comunista paraguayo, chileno o del mundo hablar de derechos humanos. Y jamás han hecho la crítica de esto. Pero hablemos de Chile. Hablemos de Chile. Bueno, ¿y cómo están los derechos humanos ahora con este nuevo gobierno que se va a imponer a partir de marzo? Ya que está hablando de derechos humanos, este señor Boric. No se va a imponer, es un gobierno electo. Democráticamente, de una manera ejemplar, Bruno. Gabriel Boric es el nuevo presidente electo de Chile y nombró hace un par de días a 24 ministros, y entre ellos al expresidente del Banco Central, o sea, al actual Mario Marcel, como futuro ministro de Hacienda.
desde esa visión tuya, a ver, ¿cómo podés analizar esto? O sea, que continúa la parte... Hay varios, bueno, allá pronuncian Boric, creo que esa es la pronunciación Boric, croata. Boric. Yo pronuncio Boric, pero estamos hablando de la misma persona. Sí, claro. Hay varios Boric, ¿verdad? Es una persona que está por cumplir 36 años, que hizo una carrera social y política fulgurante. 35. Ahora tiene 35. No, 34 tiene. Nació en 1986. Tiene 35. Tiene 35. Yo estoy atrasado. Sí, y va a cumplir 36 años ya en la moneda. En marzo, sí. Creo que después febrero, fines de febrero. El tema es el siguiente. Hay un Boric que es el que arma el Frente Amplio, de su coalición esta Puro Dignidad, como Aprueba Dignidad, que después se junta con la coalición hecha del Partido Comunista. Y la trayectoria de Boric es una trayectoria realmente muy interesante, porque si bien es cierto, tiene 36 años y recién desde hace 2 años o 3 años atrás es diputado chileno por su coalición de izquierda, que entre paréntesis, cuando era líder estudiantil en el año 2011 y él está compitiendo por la presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile, ¿sabes a quién le vence en democrática pugna electoral? Porque los comunistas siempre quieren participar... Sí. En elecciones democráticas en países democráticos. Una vez que llegan al poder, ya lo impiden. Sí. Le ganó nada menos que a quien va a ser su portavoz en este momento, ¿verdad? Un referente importante. Claro, que es ahora me estoy olvidando el nombre de ella. Sí. La vez anterior también te olvidaste el mismo nombre. Y que es la portavoz... Una de las luchadoras de todo el movimiento socialista. No, del Partido Comunista. Sí, del Partido Ella es Comunista. Militante del Partido Comunista. Camila Vallejo. Camila Vallejo. A ella le disputó la elección de la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Chile, ¿verdad? Y triunfó democráticamente. Y ella es la principal colaboradora, es la persona que tiene que estar saliendo de las reuniones presidenciales a informar, en fin, el pararrayos para evitar que se cometa acá lo que cometió durante tanto tiempo Cartes, y lo mismo lo hizo Abdo Benítez, cuando abren la boca y son incontinentes verbales. Ah, sí. Claro, no tienen idea de lo que van a decir y entonces dicen cualquier cosa. Ayer el presidente Biden, imagínate, un tipo de 70 años... 78, pero de los cuales 50 años de vida política y de no sé cuánto tiempo, de 35 años en el Parlamento. ¿Qué dijo Biden? A ver. Un periodista en una rueda de prensa le hace una pregunta que le molesta a él. Y él no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto. Dijo, este periodista hijo de puta. ¿Dijo eso? Así dijo. O sea, la incontinencia de eso Biden. Dijo. Ayer un presidente de los Estados Unidos. Un periodista de Fox. Así que le hacen la... No tenés eso, no tenés por ahí. Bueno, pero no nos desviemos del tema. Bueno. La cuestión es la siguiente. El gabinete de ¿cómo se llama? De Boric. En el cual hay una política de género, 14 mujeres sobre 24 hombres. Yo no creo que haya que dividir la política ni los puestos especializados entre hombres y mujeres. En Chile sí tienen el sistema de paridad, que en el Parlamento tiene que haber mitad parlamentos, en la Constituyente también hombres, mitad mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso son 24 ministros, todavía no están los subsecretarios, con los cuales hay todavía 34 nombramientos que van a salir en estos días, y de ellos 14 son mujeres. Como una reparación al problema histórico de la opresión de la mujer a lo largo de la humanidad. Yo no estoy de acuerdo con la cuestión de números, ¿verdad? Ahora, también estas mujeres seleccionadas por el presidente electo Boric no son improvisadas. Claro, por supuesto. La ministra del Interior, Ixquia Siches, ¿verdad? Una médica extraordinaria, ¿verdad? Que fue un poco la ideóloga de las estrategias contra la Tiene contra la 35 pandemia. Años. Brillante. Ixquia Jasmine
Siches Pastén. Acaba de renunciar para poder asumir 35 años. al ministerio. Acaba de renunciar, ¿sabes a qué puesto? Presidenta del Colegio Médico de Chile. La primera en la historia. Una tipa sencillamente genial, extraordinaria. Le toca... Médica cirujana es. No, pero especializada, claro, es médica cirujana de su título original. Sí, ahora es una tipa investigadora. Además es de la medicina de políticas públicas. Pero es la primera vez que un gabinete tiene la cantidad de mujeres que va a inaugurar, digamos, el nuevo gobierno chileno. No solamente en Chile, en el mundo. Es la primera vez. Pero volviendo a lo de Isquia Siches, ministra del Interior, ¿qué está pasando con Chile en este momento? ¿Qué pasa? Chile tiene una insurrección que está ocurriendo en muchas partes del mundo, y en América Latina tiene dos expresiones muy terribles en Sudamérica. ¿Cuáles son? Una es la parte de la cuestión mapuche en Chile. Y la otra, en Argentina no hay mapuches, pero también está ahí la cuestión, el problema mapuche, de la nación mapuche. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Es una utilización terrorista, porque no hay ninguna cuestión nacional ni en Chile ni en Argentina, pero hay que instalar esos problemas. En Argentina están los exmontoneros, sí, que están vinculados a Cristina Kirchner. En Chile está todo el extremismo de izquierda. Extremismos son aquellos que tienen no solamente vocación, sino práctica y experiencia terrorista. Matan a la gente, incendian a la gente. ¿Y qué hizo Piñera? Entre otras razones, por eso también su régimen perece en estas circunstancias, porque carente de una política de seguridad, ¿verdad? Ha permitido que grupúsculos de terroristas como el EPP acá en Paraguay hagan lo que quieran. Destrozaron Santiago. El Estado tiene que... No, Santiago, eso es otra cuestión. Yo te estoy hablando de la Araucanía, el sur de Chile. El sur de Chile. Bien. Entonces, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Piñera fue prohibir que la población civil se pueda armar en defensa propia. Entonces llegan a tu finca, te vienen a confiscar tu finca, a quemarte tu casa, a matar a tus animales, te matan a vos. Tenés que estar de brazos cruzados. Y no hay una política de seguridad, a tal punto que ahora en Chile está en debate el tema de la creación de un ministerio de seguridad, que lo tiene ya Argentina. Patricia Bullrich fue una excelente ministra de seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Hay una seguridad interna y una seguridad internacional que están muy interconectadas. Pero en las cuestiones de seguridad interna vos no podés poner a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, como hacemos acá lamentablemente, están para enfrentarse a ejércitos, no están para enfrentarse al terrorismo. ¿Y quién tiene que enfrentar al terrorismo, según Y entonces vos? Otro día tendríamos que hablar también acerca de cómo venció la España democrática a los terroristas de la ETA. ¿Verdad? Eso se está multiplicando entonces en todas partes. Se está multiplicando porque no sé si están en todas partes, pero sí existen. Por ejemplo, la cuestión catalana en España es un intento de separatismo alentado por Moscú ya en la época de Putin, ¿verdad? Para crear problemas en Europa Occidental. Volviendo a lo de Chile, entonces vos tenés que enfrentar el terrorismo en primer lugar con inteligencia. ¿Cómo se hace eso? Y tenés que tener un ministerio de seguridad. Nosotros no tenemos acá. Tenemos acá un ministerio de inteligencia que no hace inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Anticiparte a lo que va a ser tu enemigo. ¿Entendés? Y utilizás una fuerza especializada que cuando tenga necesidad del respaldo de las Fuerzas Armadas tienen que darle el respaldo. Pero esa fuerza que tiene que enfrentar en el terreno de las armas está preparada por gente con entrenamiento, formación y con una estrategia y tácticas antiterroristas. Entiendo. Un día tenemos que hablar del tema de la ETA. Sería fabuloso. Muy bien, volviendo a esta cuestión. O sea, esta señora que se llama, voy a reiterar el nombre, Isquia Jasvin Siches Pastén, será la ministra del Interior y tendrá a su cargo la seguridad pública.
Y quiere decir, y tiene 35 años, quiere decir que es muy inteligente. Sin ninguna experiencia en materia de seguridad. Eso puede ser un grave problema. Ahí vamos a ver realmente la capacidad, la versatilidad. Tenemos ahora en pantalla, ahí está la imagen de, bueno, muchas gracias. No, pero es brillante. Isquia Jasbin Tsiches Pastén, 35 años, médica cirujana. Un currículum impresionante. Entre paréntesis, fue ella la que lideró la embestida en la segunda vuelta de Boric. ¿Ah, sí? La que organizó y recorrió Chile desde el desierto de Atacama. Por eso la aplaudió a esta chica en su primer discurso. Isquia Síquez, ¿verdad? Y Camila Vallejos son dos de las mujeres más influyentes e importantes en el gobierno de Chile. Camila Vallejos no forma parte del gabinete, ¿verdad? Pero va a estar siempre ahí presente. ¿Qué te parece la vocera del presidente? Está ahí en la Casa Blanca, debería estar en el Palacio de López, en la Casa Rosada, etcétera. O sea, es un puesto estratégico importantísimo. Volviendo al tema, las declaraciones que hace Isquia acerca del tema de la violencia en el sur son declaraciones superficiales. Con el diálogo vamos a solucionar esto. Vos tenés un problema de una fuerza terrorista desatada. No se trata de guerra sucia. Eso es inadmisible. Pero cuando tenés que preservar la seguridad de una democracia, tenés que utilizar todos los mecanismos de un Estado de derecho republicano, constitucional y democrático. Decime lo de los mapuches. Dame a conocer eso. ¿Qué realmente significa esa lucha? Utilizan todo el tema desde la conquista española en adelante, de la opresión de los indígenas, etcétera, ¿verdad? Que de prosperar esto, por ponerte un ejemplo, yo no soy pro-jesuita, tendríamos nosotros entonces que satanizar a los jesuitas por toda la experiencia, la primera experiencia del comunismo en la historia internacional conducida por la Iglesia Católica en el Paraguay de la conquista, de la colonia, desde el siglo XVII en adelante, las misiones jesuíticas. ¿Entendés? Sí, claro, o sea, misiones. Lo que está pasando en gran parte de América Latina ahora, fíjate vos, en México no puede haber una estatua de Cristóbal Colón porque Cristóbal Colón trajo la civilización occidental a América y destruyó las civilizaciones. La historia de la humanidad es la destrucción de civilizaciones superiores que se enfrentan y derrotan a civilizaciones que no están en condiciones de enfrentarlas. Bien. Volviendo al tema de Chile, vos mencionaste la cuestión, acá vamos a ver la talla, porque el hecho de que no haya tenido experiencia no significa, y que no tenga formación en la materia. Chile tiene policías, los carabineros, además policía de investigaciones, son carabineros para el orden público, policía de investigaciones para investigar los crímenes, etcétera. Tiene fuerzas armadas. El problema es que nunca se han enfrentado a este tipo de situaciones, no tienen una doctrina, una concepción estratégica, lo que nos pasa acá, ¿entendés? Entonces vos no podés combatir al coronavirus con una manada de elefantes, que entre paréntesis ya no hay manadas en ninguna parte del mundo. Bueno, ahí vamos a tener una prueba. Vos mencionaste recién el caso, ¿por qué lo elige Boric a Mario Marcel? Ahí justamente quiero, si me dejas presentar, y entonces vos comentás al respecto, porque es importante. El próximo ministro de Hacienda va a ser Mario Marcel Culel, ingeniero comercial y economista de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, exdirector de presupuestos, subdirector de gobernanza, brillante, desarrollo territorial y director senior de la práctica de buen gobierno del Banco Mundial, presidente del Banco Central de Chile, ahora que pasa de presidente del Banco Central a ser ministro de Hacienda. 62 años fue tiene. Un importante funcionario de la OCDE, estuvo en las Naciones Unidas, una experiencia extraordinaria. Y permitime que te diga, ¿sabes cómo se debe entender esto de Mario Marcel? Cuando aparece el tema de Aprueba Dignidad y de la coalición de Boric y compañía, Boric tenía una propuesta muy populista
¿verdad? No, tenemos que solucionar la cuestión social inmediatamente. Hay que enfrentar la cuestión social, pero ¿cómo podés vos simplemente, como están haciendo en Argentina, solucionar la cuestión social con planes? Exprimiendo a la gente que produce riqueza, ¿verdad? Para financiar a gente que no tiene empleo, que no tiene educación. Que no trabaja. Y que no trabaja porque forma parte del esquema populista. Bueno, entonces ahora... el famoso subsidio. Marcel es un poco, para decirlo en términos paraguayos, y con esto no quiero decir que Marcel sea equiparable al nuestro, pero el nuestro también es una persona que tiene una brillante formación y capacitación. Cuando Nicanor llega, ¿verdad?, a su gobierno típicamente colorado, hace algo atípico. ¿A quién designó ministro de Hacienda? A Borda, ¿puede ser? A Borda. Sí. Perfecto. Borda. Y Borda hizo un excelente trabajo en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora se lo recuerda. Después continuó en el puesto cuando llegó Lugo. Sí. El problema es que el ministro de Hacienda no hace la política total del Estado. Capta los ingresos a través de los impuestos, administra eso, pero quienes tienen la decisión son los parlamentos y los presidentes. Ya. Entonces, con esto se tranquilizó muchísimo a la bolsa mundial, al empresariado chileno, etcétera, porque nadie imaginaba, y sobre todo los comunistas, el actual presidente del Banco Central pase a ser ministro de Hacienda. Claro, los comunistas chilenos, como te dije la última vez que yo estuve acá, son los más leninistas y estalinistas que existen en el mundo después de la desaparición de la Unión Soviética. Ni siquiera en China de Xi Jinping vas a encontrar un partido comunista como el chileno. Ortodoxos, ¿verdad? Por ejemplo, un comunista chileno jamás te va a hablar, ¿verdad?, del genocidio soviético perpetrado antes que los nazis en contra de los ucranianos. Esto fue antes de los nazis. Claro, estamos hablando de 1919. Los campos de exterminios nazi fueron el perfeccionamiento del totalitarismo nazi. Lo que pasó en Ucrania. No solo en Ucrania, en los campos de exterminio soviéticos. También. Bien, sí. Volviendo a lo de Chile. Entonces, ¿sabés quién está detrás de esta reingeniería del gobierno de Boric? La expresidenta Michelle Bachelet, que tenés que unir con eso. Ella acaba de renunciar a un puesto importantísimo, sí, la comisionada, ella está detrás, entonces. La comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que entre paréntesis, dejando de lado aspectos de sus dos administraciones de gobierno, que cuando... la primera fue mejor. Ni tan mejor, porque también cuando, por ejemplo, Siches, pronuncié mal de nuevo, Isquia, es más fácil para mí, Boric y compañía hacen la crítica a la derecha chilena, se olvidan de criticar también a la izquierda chilena, que formó parte de ese proceso tan complejo de transición, de salir de la dictadura de Pinochet para encaminarse hacia la democracia. Sí. Y finalmente terminan con Piñera, un empresario muy importante, ¿verdad? Extraordinariamente rico, etcétera, etcétera, pero no tienen la capacidad de entender la dimensión social de la realidad. Y no te estoy hablando de planes al estilo kirchnerista. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? También Bachelet naufragó en esa parte. Porque toda política social de ayuda, etcétera, tiene el límite de lo que vos podés gastar y lo que vos podés invertir. Todo pasa por el dinero. Sí, todo pasa por el dinero, y vos no solamente tenés que crecer económicamente, sino que tenés que administrar muy bien, al estilo de Eligio Ayala, que era otra época, ¿verdad?, cada centavo. Con el aparato de Estado monstruoso que tiene Chile, como el que tenemos acá, es imposible hacer reformas sociales importantes. Tenemos que reducir acá en el caso de Paraguay, tenemos que reducir nuestro aparato de Estado en términos de burocracia improductiva, incompetente y mayoritariamente corrupta en un 70%. Así mismo. Bien, eso le pasa también a Chile. O sea, vos podés crear todos los planes sociales habidos y por haber, ¿y de dónde vas a quitar los recursos si no para te eso? ajustás al cinto.
Claro, y también, discúlpame que te diga, ahí viene entonces la importancia tan grande. Yo soy una persona partidaria de la libre iniciativa, de la libre empresa, de la economía liberal, pero la economía liberal no puede manejarse por normas naturales, porque no forma parte de la naturaleza. Entonces tiene también que tener algún tipo de medida que permita a la gente que es capaz y competente de desarrollar todas sus posibilidades y su riqueza, pero también encontrar la manera de canalizar una parte de esa riqueza. Imagínate vos lo que pasó con creo que fue Elon Musk, el sudafricano. Elon Musk. Que llegó a ser ahora el hombre más rico del mundo. Entonces no recuerdo qué institución humanitaria le propuso que él donara $5.000 millones de su fortuna para obras sociales, un grupo de Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Sabes la respuesta tan inteligente que dio él? Que él no tiene ningún problema de vender una de sus empresas para capitalizarse en 5.000 y más millones de dólares. Tiene una fortuna de 160.000 millones de dólares, ¿verdad? Inmensa la fortuna. Inmensa. Perfecto. Pero ¿sabes lo que les dijo? Yo ese dinero quiero poner en un fideicomiso internacional, donde yo también voy a tener participación en la administración para cuidar eso. Pero jamás le voy a dar a la burocracia de Naciones Unidas. Así dijo. Que es corrupta. Claro, Bien. todo el mundo dice eso. Volviendo, Esta otra ministra, o sea, la que va a ser... La canciller. Sí, pero antes, la que va a ocupar el puesto como ministro de Defensa Nacional es una mujer que se llama Maya Alejandra Nieta de Allende. Fernández Allende, 50 años, licenciada en Ciencias con mención en Biología y Médica Veterinaria del Partido Socialista, nieta de Salvador Allende, María Alejandra Fernández Allende. ¿Qué podés decir de ella? ¿Va a ser la futura ministra o ministro de Defensa Nacional? Lo mismo que te dije, imagínate, veterinaria, ¿verdad? Nada menos que en la cartera de defensa. Esto es casi como Maya, casi como... Yo sí. No sé si te acordás de la que fue ministra. Maya, ¿qué yo dije? María. Maya. Imagínate la que fue... Así se llama mi perra también, Maya. Ministra de Defensa de Lugo. Una doctora en estrategia. Sí. No existe acá esa carrera universitaria. ¿Entendés? Y una ignorante en la materia. Creo que era del Partido Liberal y que es la dueña de una universidad privada. O sea, no podés improvisar. ¿Sabés qué significa esto? Es un guiño al Partido Socialista, que es el partido con el que está aliado en este momento Boric. Bueno, perdóname, quiero mencionar la canciller ya designada, que es una extraordinaria mujer también en su currículum, ¿verdad? Que su último cargo, ¿sabés cuál fue? Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una acrisolada defensora de los derechos humanos, Bruno. Sí. Antonia, no me acuerdo cómo, Antonia es el nombre. No. Sí. Cósmica Orellana. Claro. De un currículum así sencillamente apabullante. ¿Cómo mencionaste el nombre de esta señora? ¿De Maya o no? No, la canciller. La ministra de Relaciones Exteriores. Ella se llama Antonia Urrejola, Noruega. Es Noruega, sí, Noguera. No, pero no tiene diéresis. Noguera es. Noguera. Antonia Urrejola Noguera tiene 53 años. Currículum es abogada. Abogada, integró la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos entre el 2018 y 2021 y bueno, también fue presidenta en el 2021. Va a ser la futura ministra de Relaciones Exteriores, una abogada de 53 años, Antonia Urrejola Noguera. Fíjate, imagínate que estando ella ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue una durísima hostigadora de los regímenes de Cuba, de Nicaragua y sobre todo de Venezuela. ¿Entendés?
O sea, en el caso, por ejemplo, de esta canciller, que es una persona que creo que no tiene formación diplomática, pero el cargo es un cargo político, creo que es otra joya de la corona en el gabinete de Boric. Y no es que está ahí porque simplemente es mujer. Entre paréntesis, todas estas mujeres dentro de la sociedad patriarcalista chilena, ¿verdad?, se formaron, se educaron, crecieron humana y profesionalmente. Es decir, que bueno, yo no soy partidario de ningún tipo de machismo, ¿verdad? Pero dentro de todo esa sociedad permitía también esto, es decir, que hubiese, mira, la playa de capacidades. Impresionante. Bueno, y vamos con este último nombramiento, digamos, vamos a despedirte también, José Luis, porque tenemos otro invitado. El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia es Kenneth Giorgio Jackson Drago. Tiene 34 años, se ve que tiene que ser muy inteligente, ingeniero, ex dirigente estudiantil, fundador y primer parlamentario del partido político Revolución Democrática y diputado de la República también en el 2014. 34 años, es ingeniero civil industrial y se llama Kenneth Giorgio Jackson Drago. ¿Qué decís vos de él? Bueno, el triángulo del poder en la presidencia, en la moneda en este momento, que lo encabeza Boric, tiene otras dos aristas. Una ya hemos mencionado, Camila Vallejo. La otra arista del triángulo Kenneth es Jackson, que es Giorgio Jackson, que llega a la política de las filas del movimiento estudiantil, ¿entendés? Y que es probablemente una especie de hermano no biológico de Boric. De Boric, sí. Antes de terminar, quiero decir un par de cosas. Estoy siguiendo muy paso a paso toda la cuestión chilena y te recomiendo que leas una entrevista que fue publicada por BBC hace unos días atrás. ¿Cómo no? A Boric. Una buena entrevista en general, a pesar de que la periodista, una chilena, pierde la oportunidad de hacer lo que se llama las repreguntas. Le pregunta entonces, por ejemplo, la cuestión, ¿qué modelos? Y él dice, no, de Venezuela yo no tengo, siempre ha criticado a Venezuela. Yo no tengo absolutamente nada que... Por la diáspora de 6 millones de venezolanos. Exactamente. Y de Nicaragua ahí no encuentro nada, ¿verdad? Dijo él. Pero sin embargo no menciona a Cuba. ¿Y por qué es eso? Y porque tiene como aliados al Partido Comunista. Y los comunistas no chilenos mencionan. No, y la periodista no es periodista porque, bueno, y dígame, ¿y el régimen cubano no le preocupa a usted? Claro. ¿Verdad? Por otra parte le pregunta, y bueno, ¿y con quién usted se va a relacionar? Y entonces, entre los presidentes, por otra parte tampoco hace ningún elogio del populista extremo presidente de México, tan admirado por el actual canciller de fachada paraguayo que es Euclides Acevedo. AMLO, ¿por qué de fachada? ¿Y por qué es de fachada? ¿Por qué? ¿Por qué de fachada? ¿Y por qué él está ahí como consecuencia de contubernios politiqueros nomás? Pero ¿y vos no crees en Euclides? Yo creo que Euclides fue una persona que tuvo mucha importancia en la época de la lucha antidictatorial y fue un hombre muy consecuente en esa etapa, pero después se convirtió en un aparachicnic politiquero. Y ese es uno de los responsables de todo este desmadre que estamos viviendo hoy, como todos los políticos de oposición del post-1989. Y él sabe que él es una figurita de propaganda ahí. Simplemente eso. Yo tengo entendido que quiere ser presidente también. Y mira, hay muchos que quieren ser presidentes. Estamos con más presidentes que votantes, me parece. Bueno, pero volviendo al tema chileno. Por ejemplo, en el tema, también la periodista no le pregunta al tema de la Araucanía, o sea, no es periodista ahí. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo vas a enfrentar con diálogo cuando tenés gente asesinada, pero brutalmente? Entre paréntesis, estos grupos terroristas, porque no es uno solo, son varios, están mucho mejor armados, mucho mejor capacitados, tienen mucha más logística que los del EPP. Bueno,
esa cuestión. Y la otra cuestión es, dice, bueno, yo creo, voy a formar una alianza o una cercanía con Lucho Arce, el actual presidente de Bolivia, que está... Luis Arce, sí. Luis Arce, que es un continuador no ortodoxo de Evo Morales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la tienen presa a la expresidenta interina y en situaciones realmente violatorias de su condición humana, y no hablemos ya de su condición de mujer. ¿Sigue presa esa señora? Sí, sigue presa y en situaciones muy deplorables. Qué bárbaro. Y menciona, además... Yanine Áñez. Yanine Áñez, que entre paréntesis, los defensores de los derechos humanos en Paraguay, en Chile, etcétera, jamás se van a acordar de las violaciones a los derechos humanos, de gente que no es de izquierda. ¿Entendés? Qué notable. Lo mismo dice en relación con Lula. Y Lula es un populista de izquierda, ¿verdad? Y sabe, él no es un revolucionario, pero jamás hizo una crítica a las violaciones sistémicas de los derechos humanos en la Cuba de Fidel Castro, incluso recientemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ese aspecto entre Bolsonaro y Lula? Y yo nunca me olvido de que Lula, que acá la gente del Frente Guazú lo presenta como el gran reivindicador del Paraguay en la cuestión de Itaipú, ¿qué es lo que hizo? La compensación por todo el robo descarado, aunque Guasmosi diga lo contrario, que hacen los brasileños al Paraguay en Itaipú, ¿verdad? ¿Cuánto es? Millones. Pasamos de 120 millones de dólares al año a 360. Se multiplicó por 3. Claro. Bien. En aquella ocasión. Bueno, eso nomás ya es para santificar la devolución que, imagínate, estamos hablando acá de decenas de miles de millones de dólares que no, bueno. Pero no solamente eso, cuando Paraguay, después de la destitución de Lugo por el juicio político, yo siempre estuve en contra de la institución del juicio político en la Constitución paraguaya, porque nosotros somos un Estado presidencialista. Y el juicio político destituyente es una institución parlamentarista. A diferencia del juicio político en los Estados Unidos, el impeachment, que sí forma parte de la tradición republicana, nosotros tenemos esta característica, ¿verdad? Que además ni siquiera rápidamente hicimos lo que se llama la ley reglamentaria de esa institución. Bien. Pero entonces cuando finalmente se lo destituye a Lugo, que acá la izquierda lo presenta como un golpe de Estado legal y cosas por el estilo, nos echan a nosotros del Mercosur. Y Lula tranquilamente. Bueno, Lula tranquilamente, claro, en vez de defender a Paraguay. Ya no era Lula presidente, pero era Dilma Rousseff. Sí, pero... ¿verdad? No, claro, sí, lógico. Claro. Pero entonces, yo te quiero decir... cuando llega a la presidencia de Chile, de Uruguay, Mujica tenía el antecedente de que había sido uno de los fundadores y además uno de los revolucionarios que ejercieron el terrorismo como Tupamaros en el Uruguay. Y estuvo preso también. Estuvo 10 o 12 o 15 años preso, y también como en el caso de Mandela, Mandela en su caso, en la prisión descubre la locura que es el terrorismo. Y no es que se convierte al antiterrorismo por oportunismo, sino que llegan a que no tiene salida eso. Y Mujica fue un buen presidente que respetó realmente no solamente las reglas de juego, sino el contenido democrático, valórico de la democracia. Quiere decir que Boric puede ir por ese camino. Puede ir sin decir que Boric haya tenido experiencia terrorista. Alguna vez se reunió en París con un terrorista que asesinó a un senador derechista, pinochetista en Chile, un crimen horrendo, ¿verdad? Después él, cuando fue debatido eso con su contendor Katz de la derecha chilena, él reconoció eso y dijo que había sido un error suyo por falta de información, etcétera. Imagínate, falta de información para un presidente hace cometer muchísimos errores. Pensemos simplemente acá los presidentes que hemos tenido, ¿verdad? Desde 89 para acá. Desde 89 para acá, la falta de información a qué problemas graves nos llegó. Muchas gracias, José Luis Simón.